Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos y bienvenidas aquí conmigo, con Javier Orgaz. Os recuerdo que os suscribáis, le des al like y distribuyáis los vídeos por todas las redes sociales. Pero, fundamental, activar la dichosa campana. Porque lo que no puede ser es que un canal tan grandecico ya como este tenga directos con tan poca gente, porque YouTube no avisa, no manda avisos. Pero es que parte fundamental de esto, y culpa de esto la tenéis vosotros, que no activáis la campanica. Así que activar la campana, porque es que de verdad tener un canal con 80 y pico mil personas y que luego en los directos te lleguen 12 o 13, pues es más que frustrante. Estoy en mi derecho de decirlo, no me corto y lo digo abiertamente. Señoras y señores, vamos que nos vamos, y nos vamos con una fragancia de mancera a tope, a full, que siempre estáis deseando manceras. Pues venga, ala, venga, vamos con la mancera de turno, para haceros felices. Y yo también soy feliz con ella, porque a mí me encanta. ¡Cállate, Orgaz! ¡Cállate, Orgaz! Señoras y señores, Mancera Lemon Line, aquí con todos vosotros. Ya estáis viendo lo que es la botella en la aproximación, una botella que va listada en negro y que pues tiene este color pues amarillo. Es como muy abeja. Bueno, pues tapón que no es de rosca, tapón que va imantado y un vaporizador que funciona muy bien. Muy bien, yo creo que es de lo mejorcito de Mancera hasta la fecha. Y esto se echa tal que así, si me deja el cuello, que la pueda sentir yo muy bien en mi ser. Esto es un uso, goce y disfrute absolutamente veraniego. Es realmente donde vais a encontrarle el je ne sais quoi a esta fragancia, aunque vuelvo a repetir, y muy también como lo que estoy diciendo últimamente, lo que presento, que es así como más fresquito, sirve perfectamente pues para ir a trabajar, para desenvolverte por la mañana, etcétera, etcétera. Pero claro, estamos hablando de fragancias que ya estamos pasando los 100 euros. Aquí ya depende de vuestra economía, vuestra solvencia, para decir, venga, vamos aquí a destajo y tal. Es una fragancia completísimamente familiar, unisex a tope, sin ningún tipo de concesiones, y esto es mi limón, mi limonero, qué rico que vamos, vivan los cítricos, así, tal cual, no hay que buscarle más historias al asunto. Dicho todo esto, no vamos a tener 2 metros de estéreo, 2 metros de proyección, ni muchísimo menos. Aquí sí que vamos a tener 1 metro que se va a ir retrayendo en esta concentración o de parfum y que se va a quedar perceptible, se queda próxima, no es algo que sea tan proyectón, ni muchísimo menos, pero se queda perceptible, se pasa un ángel, se queda muy lo que es alrededor de tu ser, de tu cuerpo serrano, y está vistiéndote absolutamente todo el tiempo. En las oficinas triunfa, ya que os gusta tanto, porque yo sé que todo el mundo que está viéndome trabaja en oficinas, no existen otros trabajos, pero esto también para los camioneros. Vale, ya que estamos, pues para los camioneros, para la gente que trabaja pringándose de grasa arreglando los camiones, los coches, ¿vale? Quien sea, me da exactamente igual. Aquí, esta fragancia sirve para todo, ¿vale? Y punto pelota. Aquí nos vamos a ser todos unos clasistas, porque a mí el clasismo me aburre. Dicho todo esto, he dicho la estela, la proyección, la duración, entre 8 y unas 10 horas, siendo muy generoso, pero no pasando las 10 horas, Aquí hace falta una reaplicación. Hay las cosas como son. Al pan pan y al vino vino. Son 8, 9, 10 horas, ¿vale? Dependiendo de la situación de calor que estéis o a los que estéis sometidos, ¿vale? 8, 9, 10 horas. Con reaplicación, es un gustazo reaplicar, no pasa absolutamente nada. Lo que pasa es que la botella sí que tiene cierto peso y llevarla encima es un peñazo. Pero por lo demás, esta Lemon Line, a tope con ella. Bien, notas: limón, lavanda y naranja en la salida, con un corazón de flores blancas, ámbar y geranio. Musgo de roble y almizcle blanco en el fondo. Bueno, pues aquí vamos a tener siempre, forever, lo que es cítrico, 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 desde el principio al final. Sí, después vamos dejándola evolucionar, evidentemente vamos a poder ir sintiendo determinados matices, pero no se va a salir de lo que es su característica fundamental y principal, que es los cítricos, a tope. Sí que tiene cierto toque de lavanda, pero es prácticamente imperceptible. No es algo que sea abusivo, ni marcadamente lavandero, ni por asomo. Limón, 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 que va remarcado también con cierto toque de rosa, muy sutil, muy leve, apenas perceptible. Aquí sí que están usando todo lo que es la composición
declarada de la fragancia para hacer resplandecer los cítricos sin cortarse un duro. Por cierto, el musgo de roble también medidísimo, simplemente utilizado desde el punto de vista como un buen fijador para que esto aguante muchísimas horas. Evidentemente también no vamos a negarlo, lleva otro tipo de fijadores para hacer que la fragancia dure lo que dura, que no es poco, Ojo, cuidado, porque estamos hablando de un cítrico que tiene un altísimo rendimiento para lo que es, Ojito. Flores blancas, por supuesto, combinadas, pues, vamos a ver, flores blancas, evidentemente, vamos, el sumum de todo esto es el jazmín, con almizcles que se van endulzando y hacen que se endulce y se vuelve muy sorbete. Se vuelve, no tan sorbete, pero sí que se vuelve ligeramente endulzado hacia un pastelico de limón, ¿vale? Pero es muy sorbete, luego va cogiendo un poco más de consistencia porque el resto de notas evidentemente se tienen que ir dejando llevar y obtenemos eso, pues un pastelico de limón, un sorbete ligeramente endulzado, pero nada más allá de lo que os estoy contando. Uso, goce y disfrute plenamente familiar, halagos vais a recibir, esto tenerlo muy claro, y no es nocturna. Aquí nos pasa muy mucho en lo que estoy presentando últimamente, son fragancias que se desempeñan muy bien por la mañana y por la tarde, pero por la noche, por Dios, hay que utilizar otras cosas más potentes y con mucha más intención. Súper familiar, Esto lo puede utilizar quien quiera de la familia sin ningún tipo de miedo. Vuelvo a repetir, el sector infantil también triunfa con esto porque son fragancias sumamente amables y agradables para los infantes y las infantas. Unisex 100%. Así que tenemos estela, proyección, tenemos duración, tenemos halagos, tenemos trabajicos. ¿Qué más queréis saber? Lo que queréis saber me lo ponéis en la caja de descripción que yo os contesto. Buen trabajo, pero también debéis de tener en cuenta que dependiendo de vuestro tipo de piel, la bacteria que esté en vuestras pielecicas y tal, pues podéis tener un mayor rendimiento o un menor rendimiento y hasta incluso pues que la fragancia se desempeñe de una forma completamente distinta, porque al estar tan cargada de cítricos puede jugaros una mala pasada. Allá donde podemos tener mucha frescura cítrica, que es mi caso, a lo mejor luego podéis tener otro desempeño cuando va pasando un tránsito de maderas, porque esto lleva maderas, que os puede recordar muy mucho a lo que sería una madera de Gaillac humedecida con cierto toque rancio, pero esto lo vais a tener precisamente por vuestro... Pues por vuestra piel, ni más ni menos. Estos toques así un tanto peligrosos y peliagudos lo podéis tener por vuestra piel. Por eso siempre recomiendo y recomendaré que las fragancias, a pesar de que estamos aquí psicológicamente todos por echarlas en piel, la echemos en la ropa, que es el mejor secante, donde mejor se estabilizan, donde más proyección vamos a tener, donde más duración vamos a tener y las bacterias no nos van a jugar malas pasadas, ni bacterias, ni pH, ni nada. Pero lo que realmente hace que un perfume caiga en desempeño y que cambie bruscamente de aroma son las bacterias, no nos engañemos. Así que esta Lemon Line a muerte, súper bonita, muy agradable y triunfadora en los veranos. Tal cual. Esto es más verano que otra cosa, aquí sí que me desmarco, podéis utilizarlo cuando queráis, ¿vale? En cualquier época del año, pero triunfa en verano. Esto es verano, verano, verano y a darle candela. Señoras y señores, pues ya está, poquitas cosas más. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Me despido ya diciendo que por favor activéis las dichosas campanitas, os suscribáis y a ver si llegamos prontico a los 100.000, pero con muchísimas visualizaciones y los directos triunfando como la Coca-Cola, pues exactamente igual que antaño, cuando estábamos pues más ociosos hace un par de años, por desgracia. Pero ahí apoyando al Orgaz. Muchísimas gracias. También os recuerdo que hay una cosa que se llama Super Thanks, y que podéis hacer uso y abuso si os ha encantado el vídeo. Los Super Thanks están ahí para dar propinicas también al Orgaz, igual que el PayPal Me. Ya que estamos, pues pido de todo. Nos vemos enseguida, siempre agradecidos, señoras y señores. Me despido diciendo una cosita muy bonita en alemán, que es Auf Wiedersehen.